Seguimos en esta emisión especial de Sin Filtro de una hora. Nos acompaña en el estudio la fiscal general del Ministerio Público, Tel Maldana, y el jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Es el turno de Estuardo Zapeta. Al principio empezamos a dialogar y a platicar. No escuché mucho optimismo de parte de ambos en términos de lo que sucedió en el Congreso y lo que podría suceder hacia adelante. De hecho, los números que presenta hoy el diario Prensa Libre tampoco los veo muy optimistas. Sin embargo, sí es importante que hay que un 20%, un poquito más de la población que quiere conocer las reformas, o un poquito más de llegar a un referéndum el próximo año, que tiene 300 millones se tendrían 300 millones en el presupuesto para ese referéndum. ¿Qué acciones específicas van a hacer desde el punto de vista de la fiscal general y desde la comisión para dar a conocer más los cambios constitucionales propuestos? ¿Cuáles serían sus acciones específicas de comunicación? Fiscal, comenzamos con usted. Realmente, desde el Ministerio Público y desde la Secretaría Técnica ya hicimos nuestro trabajo, ya presentamos una propuesta y ahora está en manos de las y los diputados del país y esperemos a que ellos tomen la mejor decisión para Guatemala. Comisionado, ¿se comunicó bien el contenido de las propuestas? 20 años nos han dicho lleva la discusión sobre la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. Ahora nos dicen que hay que discutir. 20 años, dijo Estuardo Zapeta, ahora lleva una discusión sobre la jurisdicción indígena. Ahora dicen que no ha habido discusión. 31 años, dijo uno de los diputados hoy, lleva la constitución política que no se conoce y que entonces es necesario empezar a discutir esta reforma para que se conozca. ¿Qué es lo que se ve en todo eso? Yo creo que es lo que he afirmado, una excusa para que las cosas no funcionen, y en esto yo me permitiría aclarar esta otra situación, que es además la explicación de nuestra participación como CICIG en todo este proceso. La CICIG es llamada por el Estado de Guatemala para que cumpla una función en la desarticulación de estructuras criminales. Pero para poder proceder a desarticular esas estructuras criminales se necesita también unas condiciones propicias que las tiene que generar el propio Estado. El Estado se encuentra entonces en la obligación de proporcionar un sistema de justicia apto para la desarticulación de las estructuras criminales. Es decir, nosotros no actuamos contra el Estado y no podemos actuar sin la colaboración del Estado, sin que el Estado cumpla con la parte de su trabajo. Y está previsto expresamente en el acuerdo de constitución de la CICIG que el Estado tiene que generar las condiciones propicias para que el trabajo de la Comisión, apoyando al Ministerio Público, de desarticulación de los SIACs, se pueda producir. Esa es la razón de nuestra participación. Guatemala necesita un espacio de justicia idóneo, independiente, que pueda desarrollar su actividad adecuadamente para continuar en este proceso de desarticulación de las estructuras criminales. Tenemos una repregunta de Estuardo. Solo quiero insistir en que no pregunté acerca de si va a seguir el debate o no, sino qué acciones de comunicación van a desarrollar ustedes para conocer, como está presentado hoy en los medios, para que más guatemaltecos conozcamos cuáles son las reformas. No estoy hablando del debate, estoy hablando de las acciones de comunicación. Creo que lo dije claro. Pero se supone que los diputados que han tenido el proyecto desde hace tiempo han debido reflexionar sobre eso, saben de qué se trata, han tenido discusiones, han tenido reuniones de jefes de bloque, ha habido bancadas, hubo invitaciones a la Secretaría Técnica para compartir algunos criterios respecto de eso, porque son dos situaciones diferentes las que también habría que plantear. Una, en el seno propio del Congreso, del que digo, se supone los diputados tienen el conocimiento de qué es lo que están discutiendo, y otro ya el conocimiento de la población, que sería justamente en la segunda etapa, en caso de superar esta del Congreso, que es en la consulta popular. Vamos con Daniel.
Si tuviesen que empezar de nuevo todo el proceso, ¿cambiarían algo? Fiscal, ¿cambios? No, ningún cambio. Creo que hemos actuado de buena fe. Esto es muy importante. Y nuestro único interés es fortalecer el sistema de justicia del país para que, como lo indicaba el señor comisionado, se den las condiciones de una justicia independiente que garantice la verdadera desarticulación de las estructuras criminales que han estado desde hace muchos años incrustadas en el Estado de Guatemala. De tal manera que no cambiaríamos nada. Hemos hecho un gran esfuerzo y de repente el aporte es pequeño, pero es producto de un trabajo de horas intensas, de discusión, de análisis, de consulta. Ya hicimos lo que nos correspondía y ahora estamos en manos del Congreso de la República. Si llegase todo a comenzar de cero, comisionado, ¿cambiarían algo? Estoy de acuerdo con el planteamiento de la fiscal, sí. Mi pregunta es, luego de esta jornada legislativa, donde ya hay 2 reveses, ¿esperan ustedes o se sienten optimistas de que los diputados puedan aprobar los cambios que ustedes proponen en los siguientes días? Yo creo que es posible que se apruebe la reforma. ¿Fiscal? Realmente no sé. No sé porque el funcionamiento y la mecánica del Congreso de la República puede mejorar o no con la nueva junta directiva. Siempre hay una esperanza de que puedan ir avanzando las reformas constitucionales, pero dependemos, insisto, de la voluntad política de las y los diputados. Vamos con esto. El proceso ya de referéndum, de llegar, digamos que si llega a prueba el Congreso alguna especie de cambios constitucionales que no satisfaga o que no sea de acuerdo con lo que se ha propuesto inicialmente, ¿cuál sería la posición de ustedes? Y me remito a los documentos que ustedes mismos han publicado. ¿Cuál sería la posición, por ejemplo, de CICIG? ¿Cuál sería la posición de la fiscal general en términos que lo que apruebe el Congreso no sea lo que ustedes han propuesto? No precisamente porque sea o no lo que hemos propuesto, sino si hay una reforma que no satisface las necesidades de la justicia guatemalteca, naturalmente que nosotros no tenemos que promover una aprobación en la consulta popular de una reforma de esas condiciones. Daniel. ¿Temen que se utilice el tema del derecho indígena para generar un discurso, una narrativa en ese proceso de discusión del referéndum que pueda votar toda la propuesta? ¿Cómo ven ese panorama, fiscal? Yo creo que la población guatemalteca está informada y que en el caso de que el Congreso de la República apruebe las reformas constitucionales sin afectar la integralidad de la propuesta, van a ser bien recibidas por la población, que sin duda va a analizar, que se tendrán que dar los mecanismos para que la población tenga información certera de cuál es la redacción final de cada uno de los artículos y entonces se pueda emitir el voto por el sí, si fuera el caso. Comisionado, ¿le preocupa la narrativa que pueda tener el proyecto de reforma al llegar al momento del referéndum? Aunque entiendo que la pregunta lo que indicaba era la utilización del tema de jurisdicción indígena para echar abajo toda la reforma. Todo el proyecto. Todo el proyecto, que era justamente lo que decía yo al inicio. Y esto lo hemos visto con algunas posiciones, cuando se reclamaba mayor precisión en cuanto a la competencia subjetiva o por la naturaleza, que porque de la manera como estaba planteado era muy abierto y que así no se podría respaldar. En las discusiones se consideró que podría ser que era un aporte admisible y se hizo esa modificación. Entonces luego que no, que para que se sometan voluntariamente. Seguramente que si se hubiera quedado también en la voluntariedad, luego hubieran dicho, pero habría que definir tal cosa de territorialidad. Y siempre una excusa, lo que yo creo que muestra es una intención de no permitir que la reforma avance.
Hacemos una pausa, vamos a un corte, regresamos con esta entrevista con el comisionado Iván Velázquez y la fiscal general Telma Aldana. Regresamos con hashtag El Gran Debate. Y bueno, me quedé pendiente con Daniel Ginin, que tenía la palabra. Sí, mi pregunta era precisamente sobre el primer comentario del comisionado, de ese miedo de que se utilice y se instrumentalice el discurso en contra del derecho indígena para votar toda la propuesta en general. Y entonces yo le haría una repregunta, y es si no podrían o no estarían pensando en contemplar la posibilidad de dejar esa batalla para otro momento o para encajarla a través de otra clase de modalidad y retirar la parte de pluralismo jurídico por el bien del resto de la reforma, para que precisamente no se instrumentalice. Pero en realidad no estamos nosotros en ninguna batalla, cumplimos el cometido que nos solicitaron los presidentes de los organismos de Estado, porque fueron ellos quienes, como Secretaría Técnica, pidieron que acompañáramos el proceso y en eso participamos de esa forma. No habría que hacer un pronunciamiento de nosotros, que además no podríamos, como la Secretaría Técnica, podría introducir o retirar algún artículo de la reforma en estos momentos. Lo que simplemente podría ocurrir es que si en efecto no se logra, como decía la señora fiscal, todavía con la expectativa que al finalizar la votación de este artículo tercero, si al final no se logra la aprobación de la jurisdicción indígena de ese artículo tercero, pues los otros temas que tienen que ver con el sistema, con el Consejo Nacional de Justicia, con la Corte Suprema de Justicia, con la Corte de Constitucionalidad, con el Ministerio Público, que esos temas puedan ser aprobados por el Congreso. Estorno. El escenario que estamos viviendo ahora es muy parecido al escenario que tuvimos en el año 99, cuando estábamos cerca de un referéndum de 47 reformas constitucionales, que fueron 50 al final, con relación a los acuerdos de paz. Es un escenario muy interesante porque era un escenario de debate que al final el no fue el ganador. Solo para refrescar algunos números, 89% de la población, sondeo de Diario Prensa Libre, dice que no conoce el proyecto de reformas del sector justicia. Yo quiero seguir preguntando acerca de los esfuerzos de ustedes en términos de la necesidad, y como mensaje también final, que conozcamos por qué es necesario estos cambios, estos u otros, o los que apruebe el Congreso, al sistema de justicia. Y la pregunta va para ambos, por favor. Fiscal. Yo quiero insistir en que la población guatemalteca debe de tomar conciencia de la necesidad de reformar el sistema de justicia para que funcione con independencia, con autonomía y se convierta en un mecanismo para hacer valer el Estado de Derecho en Guatemala. Luego, ¿cómo darlo a conocer a la población? Me parece que eso escapa de nuestra competencia, nuestro trabajo, insisto. Ya lo realizamos, ya visitamos el interior del país. En la página de la Secretaría Técnica está la propuesta que puede acceder cualquier persona. Hemos llevado documento escrito para quienes no tengan internet. Hemos dado nuestro mejor esfuerzo y ahora está en manos del Congreso, y lo que suceda de aquí en adelante corresponde al Congreso. Comisionado. ¿Por qué es necesaria una reforma de esta naturaleza? Porque creo que tiene que impedirse que la cooptación de la justicia continúe. Y por más que algunos críticos rechacen un término como este de cooptación, que no es importado, que lean el diccionario de la Real Academia, por más que discutan, efectivamente la justicia ha podido ser cooptada. Y hemos tenido ejemplos reales en el país de cooptación del sistema de justicia. La necesidad de una justicia independiente, con capacidad, que sean designados los elegidos o nombrados los magistrados
de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, inclusive de la Corte de Constitucionalidad, por un reconocimiento real de sus capacidades, también de su honorabilidad. Yo creo que eso es indispensable en el país. Todos los elementos que están planteados en la reforma, el hecho de que los magistrados que son elegidos cuando se van a posesionar el 14 de octubre, no saben ni siquiera cuál es la sala a la que van a ir. Yo creo que eso es inadmisible cuando se considera que la justicia es, y la administración de justicia es un bien muy preciado que tiene que ser con todo el respaldo desde el Estado. Tenemos ahora el ejemplo en el que he insistido. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rafael Rojas, ha sido una persona de amplia trayectoria en el ámbito penal, pero ahora es magistrado de la Cámara Civil. Es necesario también una reforma de justicia que dé cuenta de temas como ese, de la especialidad. Es lo que ocurre con todos los magistrados de las Cortes de Apelaciones, que solo saben el día anterior a la posesión a dónde lo mandaron y a decir el derecho en qué, aunque toda la vida lo hayan hecho. En el área civil, ahora les correspondió en el área penal porque así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia. Comisionado, se lo pregunto directamente, luego de lo vivido en el Congreso de la República hoy, ¿ve una estrategia en contra de las reformas constitucionales? Creo que sí hay una unión de muchos sectores en contra de las reformas, pero no lo hacen de manera directa, y es también lamentable, porque deberían asumir con toda sinceridad que no se debe reformar la justicia en el país. Entonces, en lugar de asumir una posición de esta naturaleza, se dice, sí estamos con la reforma es necesaria en el país, pero tenemos que discutir bastante porque es que reformar la Constitución no es cualquier cosa. No obstante, como insistía antes, estas discusiones llevan muchos años en Guatemala. Bueno, hemos llegado a una hora de diálogo, conversación con nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar aquí en Sin Filtro Fiscal. Comisionado, también un agradecimiento especial a nuestros analistas y también a usted que nos sintoniza con la etiqueta El Gran Debate. Y bueno, los dejo para cerrar con una estampa de Guatemala para ver también lo bello que es este país y por lo que debemos luchar. Nos vemos, hasta mañana. Colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur. Esta catarata es alimentado por el río Cojolyá o Catarata, como se conoce en el departamento, una pequeña corriente que se forma al noreste de la cabecera departamental de Sololá, que en época de lluvia normalmente aumenta su caudal, tiene una altura de 120 metros, discurre suavemente de norte a sur. El recorrido del río toma rumbo al este de la ciudad de Sololá para luego penetrar en el caserío San Isidro. Continúa su curso al norte de la Ruta Nacional 1 que conduce a Panajachel. Pasa al oeste de la aldea San Jorge La Laguna, donde forma una inmensa catarata alimentada de diferentes corrientes pequeñas. Desde este punto cambia su nombre a Río Catarataye. Muchos de los visitantes realizan un descanso para apreciar la caída del vital líquido. De acuerdo a la versión de pobladores cercanos, esta catarata es utilizado por artistas cristianos y otros géneros quienes utilizan este fondo para grabaciones discográficas. Por una Guatemala en paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Julajuj, Noticiero Guatevisión. Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur.